Racing acaba de quedar eliminado de la Copa Libertadores, posiblemente de la forma más injusta en la que un equipo puede quedar eliminado. Porque es verdad que el fútbol no es de merecimientos, porque es verdad, y lo hemos hablado recién en la transmisión de Fútbol Digital, donde me tocó comentar el partido junto a los relatos de Jere Maceira, es verdad que en una final o en una copa como la Libertadores, el finalista muchas veces es el merecido, pero muy pocas veces el equipo finalista no tiene mérito para llegar en la final. Yo creo que hoy Racing murió de pie, yo creo que hoy Racing representó al hincha, mantuvo la ilusión intacta hasta que Piero Massa silbó el silbato, tocó el silbato al final del partido. Fue una serie rara para la academia, porque muchos de los obstáculos que tuvo que sortear se los puso solos, como la lesión de Santi Sosa, que para mí ahí perdió la serie. Yo creo que hoy con Santiago Sosa el partido era otro, totalmente otro, pero en general la serie y la eliminación para mí la define la lesión de Santiago Sosa. Porque al fin y al cabo el alma de este Racing era Santi Sosa. Al fin y al cabo el corazón, la idea de Gustavo Costas adentro de la cancha la traducía Santiago Sosa. Y era un mediocampista que se hacía cargo de esas ecuaciones, era un mediocampista que le generaba a Racing esa confianza para mantener una columna vertebral. Y normalmente el campeón, así como le pasó a Racing en la Copa Sudamericana pasada, el campeón se va construyendo. Difícilmente un equipo llega a una final y se consagra en un torneo sin haberse construido en el camino. Y muy rara vez se da que en la previa el máximo candidato de un equipo, a su vez, termina siendo el que se lleva el premio. A su vez termina siendo el campeón. Muy rara vez sucede. Porque también hay que marcar algo. Una cosa es hablar de un Racing, como le ha pasado en anteriores instancias, de no dar la talla, de no rendir, de no representar al hincha y de irse con muchos reproches futbolísticos del torneo. Y la otra muy distinta es irse como se fue hoy. Porque hoy Racing, después de todo lo que ha hecho en esta Copa Libertadores, en donde solo perdió 3 partidos, con Bucaramanga en el cilindro justamente, con Peñarol en la ida de los octavos de final y ahora con Flamengo en la ida de las semifinales, la revancha empató 0-0, termina siendo un contexto en donde yo creo que hoy Racing se queda con mucho menos premio del que mereció. Lógicamente el fútbol no es de merecimientos, lógicamente este deporte sería hasta incluso injusto hablar de merecimientos cuando tenemos que tener en cuenta que adelante hay un rival que hizo las cosas bien, que adelante hay un Agustín Rossi que posiblemente sea el mejor arquero de la Copa Libertadores, porque lo veníamos marcando recién. Agustín Rossi es el arquero que más vallas invictas registró en la historia de la Copa Libertadores, en esta edición de la Copa Libertadores, a lo largo de este torneo. También tenemos que marcar que fue figura ante Estudiantes, donde hasta inclusive contuvo 2 penales, donde contuvo 3 penales, si no me falla la memoria, 2 o 3 penales, y fue el gran absoluto artífice de la clasificación de Flamengo. Tenemos que hablar también de un Rossi que hoy fue figura en el cilindro de Avellaneda y que le contuvo 3 jugadas clarísimas de gol. Algunas las han visto aquí a mi costado. Un cabezazo a Tomás Konechny en el primer tiempo. En la segunda mitad, un testazo también a Maravilla Martínez, que terminó resolviendo con una de sus rodillas. Y esta tajada contra Luciano Vieto, que para mí ahí liquidó la serie. Esa atajada de Agustín Rossi contra Luciano Vieto fue lo que le dio a Flamengo el pase a la final. Y estamos hablando de que es una final en la que mañana conoceremos si Liga de Quito o Palmeiras se termina adueñando del pase. Mañana vamos a conocer si Palmeiras puede conseguir una histórica remontada o Liga de Quito se queda con los primeros 90 minutos hechos justamente en Ecuador. Pero más allá de todo, me da la sensación de que este desarrollo de serie para Racing da lugar a lo que es un torneo más que digno para el equipo argentino que mejor representó al fútbol argentino en este 2025. Porque lógicamente es difícil hoy hablar de quién es el mejor equipo del fútbol argentino, porque lo tenés a Platense campeón de la Apertura, tenés una final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, tenés en la tabla anual al puntero que es Rosario Central, el último soldado en pie en la Copa Libertadores fue Racing,
Y hay que ver quién es el campeón del torneo clausura, que puede ser otro de todos los que te acabo de mencionar. Y hay que ver quiénes clasifican a la Libertadores el año que viene. Porque Rosario Central ya tiene el puesto ganado, pero después lo tenés a Boca, que no te lo mencioné, lo tenés a River, que no te lo mencioné, lo tenés a Argentinos Juniors, también peleando por ese lugar. Es difícil encontrar cuál fue el mejor equipo argentino. Lógicamente queda todavía tramo para conocerlo. El miércoles vamos a ver quién es el campeón de la Copa Argentina y luego vamos a saber quién es el campeón del clausura, pero en lo hecho hasta el momento, yo creo que el hincha de Racing tranquilamente se puede ilusionar y se puede enorgullecer de lo que dio su equipo. Porque hoy Racing se va de pie del cilindro de Avellaneda. Con la eliminación, es verdad. Con la amargura de haber quedado eliminado. Toda la razón del mundo. Pero en este torneo hizo historia. En este torneo, después de haber estado una buena cantidad de años sin pisar una semifinal, desde el 97 que no accedía a una y estuvo 28 años sin pisar una semifinal de la Copa Libertadores, desde el 67, 58 años atrás, que no accede a una final del torneo más importante de clubes en Sudamérica. Y sin embargo podemos seguir con el recuento de ocasiones y de hitos que ha logrado este plantel de la academia. Pero yo creo que hoy el hincha tiene que estar más que orgulloso de lo que han hecho sus jugadores. Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de los futbolistas de Racing, como solemos hacer en las reacciones. Vamos a hablar en el detalle de cada uno, las figuras, los que obviamente dejaron un desarrollo más prometedor y los que han representado bien la camiseta de la academia. Yo creo que Facundo Cambeses fue la figura de Racing de la serie, porque en la ida registró 6 atajadas claves y en la revancha tuvo 2 impresionantes en el primer tiempo, una achicándole, si no me acuerdo mal, a Varela en un mano a mano, otra a Georgian de Arrascaeta que saca con la cara. Terminó hasta inclusive en sus últimos 10 partidos como profesional recibiendo tan solo 2 goles. Tan solo 2 goles recibió la derrota ante River en la Copa Argentina y la derrota en el Maracaná. Después desde San Lorenzo, pasando por el ida y vuelta con Vélez y los partidos que tuvo el torneo local, registró por ahora arcos en cero. De hecho, en el torneo local, desde que se hizo dueño del arco en el clausura, no recibió goles, todavía desde San Lorenzo para adelante. Entonces estamos hablando de un arquero que hace rato viene demostrando las capacidades que tiene. Para mí, es muy probable de que en diciembre se vaya de Racing. Hay una oferta importante de Europa que dicen que lo pueden seducir. También hay un club de Brasil que estaría interesado en incorporarlo, pero me da la sensación de que ya Facundo Cambeses cumplió en Argentina. Ya cumplió. Si se quiere quedar un tiempo más, tiene 25 años, si se quiere quedar un tiempo más a jugar en Racing, a ver si tiene la revancha de conseguir un título internacional y demás, va a ser simplemente por amor a querer cumplir los objetivos que se habrá trazado seguramente en este último tiempo a partir de ser el arquero titular de la academia. Pero creo que hoy Facundo Cambeses ya tiene la lista completa y el ciclo completado en Racing después de lo que fue esta heroica actuación en la Copa Libertadores, aunque no tuvo el premio que se merecía. Incluso, vos me decís Cambeses, y hay muy pocos que se van a acordar, pero Cambeses fue protagonista en un partido Banfield contra Instituto, en donde sufre un golpe severo en la cabeza, donde pierde la conciencia un par de minutos, termina quedándose en la cancha y le mete una asistencia increíble a un compañero para que Banfield termine ganándole aquel partido de Instituto. Y eso compró Racing. Racing compró eso. Racing compró un arquero que en la adversidad se hace fuerte. Que cuando el resto de los 10 jugadores adentro de la cancha no están bien, o tienen una desatención, o simplemente el rival los supera, él aparece para salvar. Hay veces que lógicamente puede mantener el arco en cero, hay otras veces que concede goles, como cualquier arquero, pero tan solo 2 goles en contra en los últimos 10 partidos atajados para él es una buena cifra. Y obviamente estoy siendo injusto, ¿no? Porque dentro de esos 10 partidos estoy metiendo su debut con la selección argentina contra Puerto Rico, 6-0 que le ganó Argentina en Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, el último mes y medio, los últimos 2 meses de Cambeses fueron totalmente salvadores para su carrera.
desde ganarle el puesto a Gabriel Arias en aquel partido de revancha con Peñarol, que ingresa en los últimos minutos, hasta inclusive meterse en el 11 titular de San Lorenzo para adelante. Las 2 series con Vélez, las 2 series con Flamengo, el torneo local y la merecida convocatoria a la selección argentina. Lógicamente, otro que merece volver a ser convocado es Agustín Rossi, que podrá ser campeón de América en un mes, que podrá ser campeón de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre. Faltará ver quién va a ser su rival, si Palmeiras, con quien compite a su vez en el Brasileirao para ganar el torneo, o Liga de Quito, que ganó la ida de aquel duelo contra el Verdao 3-0. Mura, gran partido de Mura, que lo sufrió al principio porque en líneas generales la marca de Carrascal no era para nada fácil, se fue acomodando en el partido, fue encontrando su manera de influir, metió un centro que después termina conectando con Echi y saca a Agustín Rossi, pero hay un buen partido de Facundo Mura en un plantel para mi gusto igual corto en Racing. Y para mí la eliminación también se explica ahí. Es un plantel corto para Racing para pelear en más de una competencia. Por algo también peligra su clasificación a la próxima instancia del Clausura. Por algo hoy no está metido en la Copa Libertadores del año que viene. Por algo también, de alguna forma, hoy Gustavo Costas miraba al banco de suplentes y carecía del recambio que, por ejemplo, le sobraba a Flamengo. No vamos a comparar el presupuesto de Flamengo de unos 190 y pico de millones de dólares contra el de Racing, que apenas es de 77 millones de dólares, más o menos, aproximadamente. Racing en la previa de la Copa Libertadores era el 10º equipo con mejor presupuesto de todos los que participaban en la Copa. Lógicamente hoy dentro de los 4 mejores fue el tercero, porque Palmeiras es el que mejor posicionamiento económico tiene, Flamengo el segundo, el tercero Racing y el de menor valía, el de menor cotización es Liga de Quito. Siguiendo con la línea, Colombo tuvo un buen partido, quizás podría haber en algunos duelos resuelto de mejor manera para evitar tanto contragolpe de Flamengo, pero son humanos, la intuición defensiva puede fallar, el rival juega, para mí es una frase muy acertada, el rival también tiene sus virtudes, se llama Flamengo y tiene un poderío ofensivo arriba importante, lo expulsaron a Plata, entró Bruno Enrique, tenía realmente un contexto difícil hoy Colombo, que a pesar de todo hizo un trabajo bastante digno. Marcos Rojo termina siendo, para mi gusto, el mejor de la línea defensiva. Lo saco igual a Gabriel Rojas. Pero de los defensores que jugaron este partido, a Zuculini lo voy a meter como defensor. Para mí Rojo fue de lo mejor. Corrió por el borde de la cornisa de la expulsión. Lo hizo expulsar a Gonzalo Plata. Y por el contrario terminó dándole vida a un Racing que le costaba generar en esa banda, sobre todo ante la carencia de un central zurdo. Y para mí Rojo en ese sentido fue un punto más que positivo para la academia, porque le daba fluidez, le faltó hacerse gigante en el juego aéreo, algo que él lo destaca, pero en líneas generales fue una buena revancha para Marcos Rojo después de lo que había sido la ida, del gol en contra, del codazo en la cara de Santiago Sosa que dejó a Racing sin su mejor jugador. Y para mí, hoy no te digo que es un partido que lo reivindica, reivindicarlo hubiera sido quizás anotar el 1-1 del global, eso sí hubiese sido reivindicarlo, pero para mí tuvo una revancha a la altura de una semifinal de la Copa Libertadores. Lógicamente va a haber mucho bardeo para él en las redes sociales, se va a hablar de que eliminó en 3 años a 2 equipos, perdón, en 2 años a 2 equipos distintos, en 2023 a Boca en aquella semifinal con Palmeiras en donde se fue expulsado, ahora en esta con el gol en contra y el riesgo de expulsión que implicaba, pero para mí no sería ser injusto caerle a Rojo con esta eliminación. Rojas para mí fue el mejor de la línea defensiva, sí lo voy a meter en la primera línea, me arrepiento de lo que dije antes. Para mí Rojas fue el mejor de la línea defensiva, con centros, desbordes, una técnica envidiable. Yo creo que hoy pelea mano a mano con el Huevo Acuña por ser el mejor lateral del fútbol argentino, ni siquiera te hablo de lateral izquierdo, el mejor lateral del fútbol argentino. Lautaro Blanco también aparece, pero Blanco tuvo un buen mundial de clubes y a nivel local después le faltó sostener ese rendimiento. Nardoni jugó un gran partido, me faltó Zuculini. Zuculini jugó un buen partido, pero me dio la sensación de que hoy trató de jugar de Santiago Sosa. Y en algún punto Santiago Sosa hay uno. Zuculini hizo bien la tarea, pero por momentos sobraba. Yo creo que Sosa tiene mejor percepción para saber cuándo ir a la línea defensiva y cuándo meterse en la mitad de la cancha para ser un hombre más, para mover la pelota. Y Zuculini eso tanto no lo tenía. Hoy Zuculini se movió más para cuidar que no le hagan goles a Racing
que por entender qué era lo que necesitaba Racing para empatar la serie. No significa que esté mal, significa que ese planteo le sirvió para mantener el 0, pero no colaboró para que la Academia pueda convertir el primero. Nardoni no era titular desde el partido con Vélez, desde la revancha con Vélez, justamente en el cilindro de Avellaneda. Hizo una buena serie desde su ingreso en Brasil hasta hoy, también su participación en la revancha. Creo que en general también Nardoni es ese jugador que no tiene ningún club del fútbol argentino, porque te juega de 5, te juega bien, se para entre los centrales, sale bien, tiene buena técnica, tiene buen recorrido, pisa bien las dos áreas, no es un jugador atolondrado para defender, ni tampoco es un jugador ansioso para manejarse en la zona más caliente del campo de juego, que es en el área rival. Creo que es un jugador que le da criterio a Racing y que cuando está es un equipo y cuando no está es otro. Y si hoy, yo tengo entendido que hoy hubo un esfuerzo sobrehumano de Nardoni para poder estar, llegaba con lo justo, se exigió en este mes y pico de recuperación para poder llegar a la serie con Flamengo, llegó bien y cumplió con creces. Lógicamente desde lo físico le faltaba un poquito más. Siguiendo con los jugadores, Almendra jugó un buen partido, en el segundo tiempo se cayó, yo creo que fue lógica también su salida para el ingreso de Luciano Vieto, después vamos a hablar de Vieto y de las chances de goles que tuvo. Me parece que Almendra le daba juego, le daba sentido, le daba orden a Racing con la pelota, pero en el retroceso era uno menos. Y cuando juega Santi Sosa, se siente menos, y cuando no juega Santiago Sosa, se siente más. Porque Santiago Sosa conoce muy bien a su compañero, se nota que es estudioso del contexto del rival y del propio, y en este caso, Almendra siempre es uno menos para defender, o la gran mayoría cuando toca la transición de ataque a defensa. Para bajar a defender, Almendra normalmente no suele colaborar tanto, y ahí es donde yo creo que Racing quedó expuesto en varias ocasiones, más allá de que logró salvarlo bien Cambeses, y en algunas jugadas Flamengo también se confundió y se entorpeció para definir. Voy a aglomerar el tridente de ataque porque hoy no hubo goles, los voy a hacer en un mismo comentario. Yo creo que Maravilla no tuvo la mejor serie de todas, en la ida se cuidó más de la amarilla que de hacer un gol, lo cual era lógico porque después perderse la revancha iba a ser duro. En la revancha también jugó condicionado por la amarilla porque de ser amonestado se perdía una hipotética final. Y me parece que empezó a entender más que se estaba quedando afuera mientras iban pasando los minutos. A mí me encanta Maravilla, es un 9 sensacional, pero me parece que hoy el contexto lo puso en un apriete, lo puso en un escenario muy incómodo y que a falta de recambio, Costas no supo cómo ayudarlo. Y cuando el técnico no puede ayudar a la estrella, o al goleador, o a la figura, en el rol que le quieras dar a Maravilla en este equipo, pero hoy es, por supuesto, una de las banderas de este club, de este plantel, cuando el técnico no puede ayudar a su figura, la figura no le queda otra que apañársela solo. Y hoy Maravilla se las arregló solo en el frente de ataque, más allá de que para mí sus laderos jugaron mejor partido que él. Arranco por Solari. Solari jugó mejor por izquierda, y Konechny jugó mejor por izquierda. Hoy a Racing le faltó alguien que en el tridente complete un buen partido por la banda derecha. Después ingresó Duván Vergara y también jugó mejor por izquierda que por la derecha. Hoy a Racing le pesó demasiado no tener un buen extremo por ese costado, donde el ingreso de Martirena y algún que otro centro de Mura fue de lo más peligroso de esa banda, y por la izquierda lastimó todo. Lastimaban los centros y las subidas de Rojas, lastimaba alguna que otra conexión de Almendra con alguno de los volantes, lastimaba Solari, que en una enganchó para el medio y remató por arriba del travesaño, lastimaba Konechny, donde Mura tira el centro y el testazo de Konechny termina siendo rechazado por las manos de Rossi. En la banda izquierda hubo un partido mucho más competitivo de Racing que en la banda derecha. Y después, por otro lado, viendo un poco el recambio y viendo un poco los cambios que ha hecho hasta el momento, voy a ir en orden. Creo que Vergara entró bien por la izquierda, después se mudó a la banda derecha, manteniendo esto que venimos diciendo. En la izquierda jugó muy bien, en la derecha no tuvo tanto peso. Respecto al resto de las variantes, Martirena era el cambio lógico porque lo habían amonestado a Mura. Para mí ingresó bien Martirena, eligió bien las jugadas que tenía que tirarle el centro, las que tenía que jugar atrás. Después hay alguna que otra que se podría haber reprochado, pero para mí el cambio no está mal puesto. Y después quedan Saracho, Vieto y Balboa. Para mí Saracho, dentro de todo, alguno le va a criticar la chilena que tiró adentro del área. Es un recurso y es imaginación.
es imaginación ante una jugada en la que había quedado de espaldas al arco. Quizás un zurdo ahí llegaba con mejor posición y con mejor referencia de su perfil para poder rematar. Saracho es diestro, la pelota le quedó un tanto incómoda y terminó tirando una chilena o un intento de chilena para batir a un Rossi que, insisto, ya se estaba convirtiendo en la figura del partido. Vieto, lo voy a dejar para el final a Vieto. Balboa me parece que ingresó bien, tuvo un cabezazo que gana entre Leo Ortiz y Eric Pulgar, que en general le daba más esperanzas a Racing de seguir atacando. Se bancó pelotazos, trató de bajárselas a sus compañeros, administró bien la pelota. Y el último, justamente por los cambios, el último es el 10. El último es Luciano Vieto, que va a quedar sin lugar a dudas marcado por esta serie de la semifinal de la Copa Libertadores. Va a quedar marcado porque tuvo en sus pies el gol del empate de la serie y Agustín Rossi le ganó la pulseada. Es decir, el motivo por el cual Agustín Rossi fue la figura de la revancha es porque Vieto no pudo convertir ese gol que controla en la puerta del área chica y termina definiéndole mano a mano al arquero argentino. Yo creo que hoy Vieto había ingresado para ser el héroe de la serie y yo lo dije en la transmisión, para mí la pelota tiene que ir a Vieto adentro del área. Tuvo sus chances, lamentablemente no pudo convertir. De hecho, tuvo una que rebotó en un defensor pateando afuera del área, la de Rossi, y podemos seguir con el recuento. La cuestión es que hoy Racing se va de pie de la Copa Libertadores. A nadie le va a contentar, obviamente, irse eliminado de una Copa Libertadores, pero yo creo que Racing se fue de pie. Yo creo que Racing cumplió con creces con el objetivo que tenía. El objetivo era llegar a estar dentro de los mejores de la Libertadores. Lógicamente, mientras iban pasando las instancias, el objetivo era ser campeón. Pero el vigente campeón de la Sudamericana tuvo un papel más que digno y respetable en esta Libertadores. Al hincha de Racing no le va a alcanzar, porque ¿a quién le va a alcanzar que te digan que hiciste un buen papel si no ganaste la Copa? A nadie le puede alcanzar haber llegado a una semifinal y estar tan cerca de igualar la serie contra el gran candidato a ganar el torneo. No es motivo para contentar a todo el hincha de la academia, pero hicieron una gran serie, buenísimos 180 minutos que lamentablemente por cosas del fútbol el clasificado a la final era el favorito de la llave. Flamengo se termina metiendo en la final y Racing alarga la espera de 58 años sin pisar la final de la Copa Libertadores. La única vez fue en el 67. Mantiene el saldo positivo contra equipos brasileños. De 61 juegos ganó 22, empató 20, perdió 20. Pero en líneas generales, empató 21, perdió 20. Pero en líneas generales estamos hablando que es un contexto en donde ya de por sí Racing hizo lo que tenía que hacer y lamentablemente no le alcanzó. Espero que te haya gustado la reacción. Vamos a seguir con más videos de esta índole, más abocados al análisis de ciclos, de figuras, de equipos y demás. Así que si te gusta el contenido, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito. Deja tu me gusta, que es totalmente gratuito. Y quiero que me digas en los comentarios si para vos Racing quedó justamente eliminado de la Copa Libertadores o si merecía una tanda de penales o hasta incluso el boleto a la final. Te voy a estar esperando en más contenidos, en más videos de este canal, en la nota de Nico. Te espero porque acá contenido de la selección, figuras y la Liga Argentina como grandes protagonistas. Chau. Felicidades.